Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Seguimos con la restauración detrás de la derrota de Napoleón. Los representantes de los estados europeos, liderados por los principales potencias absolutistas, Reino Unido, Austria, Prusia y Rusia, se reunieron en el Congreso de Viena entre 1814 y 1815. Pretendían recuperar el control de Europa y volver a las estructuras del antiguo régimen. También querían dejar atrás los principios de la Revolución Francesa, el liberalismo y el nacionalismo, y a la vez controlar y vigilar a Francia para impedir un posible renacimiento de su imperio. Para asegurar la restauración del antiguo orden, las potencias reunidas en el Congreso llegaron a una serie de acuerdos que todos debían cumplir. La restauración de las monarquías absolutas, el equilibrio político, el restablecimiento, la moderación del mapa de Europa. La restauración de las monarquías absolutas basadas en el derecho histórico y en el principio de legitimidad. Las monarquías puestas por Napoleón recuperaron sus tronos. Por ejemplo, Luis 18 ocupó el trono francés y Fernando VI el español. El equilibrio político. Para que las diferentes potencias europeas garanticen la paz, establecieron alianzas para garantizar el orden absolutista. Restablecimiento, retorno al antiguo régimen, remodelación del mapa de Europa. Se establecieron nuevas fronteras que buscaban controlar a Francia, frenar su expansionismo y asegurar el dominio de las potencias absolutistas sobre el continente. Ampliaron sus fronteras con la incorporación de nuevos territorios. El espíritu antirrevolucionario se consolidó en el Tratado de la Santa Alianza, establecido en 1815 entre Prusia, Rusia y Austria para evitar posibles revoluciones en Europa. Estas tres monarquías se comprometían a defender el absolutismo y el cristianismo. Prusia era protestante, Rusia ortodoxa y Austria y católica, y a ayudarse mutuamente en caso de revueltas liberales. También se estableció el principio de intervención por el que se atribuían el derecho a intervenir militarmente fuera de sus fronteras en estados que estuvieran amenazados por el liberalismo. Por ejemplo, la Santa Alianza intervino en España en 1823, donde el ejército francés restableció el poder absoluto del rey Fernando VII. Los 100.000 hijos de San Luis derrotaron al gobierno liberal, instaurando desde 1820 los Silicias en 1821, donde Austria restauró el poder absoluto del monarca de este reino en el que se había promulgado una constitución liberal. La restauración tras la derrota de Napoleón se refiere al posterior de las guerras napoleónicas, como dice en el libro, aquí están los años 1814 y 1815, donde las potencias europeas vencedoras buscaron restablecer el orden político y territorial previo a la Revolución Francesa y al Imperio Napoleónico. Entonces, ese proceso implicó el regreso monarquías absolutas, la reorganización del mapa europeo y la represión de ideas liberales y nacionalistas. Los conceptos claves de la restauración es el regreso al antiguo régimen. La restauración buscó en la medida de lo posible restablecer las monarquías absolutas y las estructuras sociales del antiguo régimen, incluyendo la nobleza y el clero como clases privilegiadas.
Las potencias europeas reunidas en el Congreso de Viena también acordaron redibujar el mapa de Europa para evitar que ninguna nación dominara el continente y se buscaba un equilibrio que garantiza la estabilidad y también evitara nuevas guerras. Una alianza militar entre Rusia, Prusia y Austria, cuyo objetivo era mantener el orden establecido y defender los principios del absolutismo. Las ideas liberales y nacionalistas propagadas por la Revolución Francesa y también por Napoleón, fueron vistas como una amenaza para el orden restaurado. También se implementaron medidas de control y censura para limitar su difusión. La conferencia internacional donde se discutieron y acordaron las bases de la restauración, incluyendo la reorganización territorial y el establecimiento de un nuevo sistema de relaciones internacionales. En resumen, la restauración fue un intento de volver al pasado, ¿verdad? De borrar las huellas de la Revolución Francesa y también del Imperio Napoleónico y de establecer un orden europeo basado en el absolutismo y el equilibrio de poder, aunque ese orden también sería desafiado por las fuerzas de liberalismo y nacionalismo en las décadas siguientes. Entonces, la restauración borbónica en Francia fue un periodo de la historia de Francia comprendido entre la caída de Napoleón Bonaparte en 1814 y la Revolución de Julio en 1830, durante la cual la Casa del Borbón volvió a ocupar el trono francés. Entonces el resultado fue una derrota incontestable y definitiva de las fuerzas napoleónicas que determinó el final del primer imperio francés y la presión definitiva de Napoleón en la distinta isla de Santa Elena hasta la muerte. Entonces la restauración comenzó en Europa, donde se derrotó final de Napoleón Bonaparte. En ese momento las antiguas monarquías se organizaron para recuperar el poder que habían perdido durante los años de la Revolución Francesa y también del Imperio Napoleónico. Entonces, ¿en qué consiste la restauración? En sí se refiere a que cualquier acción o proceso utilizado para reparar, restablecer o renovar acciones, como edificios o equipos o como las existencias. Y el 4 de mayo de 1814, después de Napoleón Bonaparte fuera derrotado en un ambicioso pero mal concedido intento de invadir Rusia, la victoriosa alianza de antipoliónica de Rusia, Gran Bretaña y otras naciones que habían vencido a los franceses restauró la dinastía borbónica de Francia, colocando al rey Luis XVIII en el trono. Entonces, ¿cuál es el significado histórico de la restauración? Es el restablecimiento de un país de régimen político que existía, específicamente la monarquía, y que también había sido sustituido por otro. Entonces, después de la caída de la monarquía, se produjo la restauración de la república. Y la batalla decisiva de su época había puesto fin a una guerra que se prolongó durante 23 años y puso fin a los intentos franceses de dominar Europa y destruyó para siempre el poder imperial de Napoleón. Entonces, ¿quién creen que mató a Napoleón? En ese entonces la autopsia describe un tumor gástrico de 10 centímetros de extensión y otras fuentes históricas muestran que el exceso líder francés había perdido cerca de 9 kilogramos de peso en los últimos meses de su vida. Otro signo también decían que era de cáncer gástrico. Entonces, ¿qué entendemos en la restauración? Que fue un movimiento popular y nacionalista que mediante la guerra revolucionaria
devolvió a la República Dominicana su independencia. Y el 3 de marzo de 1865, la Restauración también había sido un movimiento popular y nacionalista que mediante la guerra revolucionaria revolucionó la República Dominicana de su independencia.